Imagínese que un día su mejor amigo o su mejor amiga o alguien muy cercano a usted lo invita a dar un paseo. Sí, lo invita a un paseo, pero le dice que este paseo no es ni terrestre, o sea, viajar por ruta, ni aéreo, sino que viajar a través de un mar, por aguas. ¿Aceptaría usted una invitación así? Seguramente antes de decir que sí o que no, usted va a pensar en todo lo que conlleva viajar en un barco, por ejemplo, o en un bote. Usted por ahí le dirá a esta persona, pero ¿será que el barco es bueno? ¿Qué pasa si viene una tormenta, olas, viento? ¿Estará preparado este barco? Los que dirigen, el capitán, tiene experiencia. Bueno, esta persona le dice, mira, vos no te preocupes, este va a ser el viaje de tu vida. Contamos con el mejor capitán, con el mejor barco. Y ahí cambia, ¿no? Cuando le endulzan así el oído. Ahí usted va a determinar si va a aceptar o no un viaje así. Pensando en un viaje que era para mucha persona el sueño de su vida, que era todo para ellos, podemos ver la imagen, por ejemplo, el primer barco, la imagen que vemos acá, la primera imagen. ¿Recuerda usted de ese barco? Exactamente, ¿no? Este es el famoso barco Titanic, ¿no? ¿Por qué ponemos como ejemplo a este barco? Bueno, porque este barco era el mejor barco de la época. Sí, hablando acerca de este barco, un libro dijo que este barco era a prueba de hundimiento. O sea, que las personas, era impensable esto que este barco podía sufrir un daño y, por ejemplo, terminar al fondo del mar. No, esto era impensable, ¿no? E incluso un pasajero que estaba disfrutando del viaje, estaba disfrutando de esta maravilla, dijo, ni Dios lo puede hundir. Pero ¿qué pasó con este barco? Bueno, como bien se vio reflejado en una película muy famosa, ¿no? O como cuenta la historia, este barco choca contra un gran bloque de hielo y aproximadamente se perdieron 1.500 vidas. El que era el mejor barco de la época, el mejor capitán, ¿no? El que era para muchos el sueño de su vida viajar en esto, tristemente terminó en tragedia. Bueno, ¿por qué ponemos como ejemplo a este barco? Muchas gracias por la imagen. Sí, ¿por qué ponemos como ejemplo el barco Titanic? Bueno, porque este barco se parece mucho al mundo, al sistema en lo cual nos toca vivir. Y la situación de aquellos pasajeros es la misma situación que la nuestra. ¿Por qué decimos esto? Que, por ejemplo, el mundo o el sistema donde nos toca vivir se parece mucho a este barco. Bueno, porque la Biblia, por ejemplo, predice que se acerca una gran tribulación. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, ahí no habla de forma simbólica, no literal, de una gran bestia de color escarlata. Dice que esta bestia, ¿no?, representa, como es simbólico, a una coalición o grupo de naciones. Dice que esta bestia, ¿no?, o estas naciones, este grupo, dice que va a tener en su mente o en su corazón la idea de que todos los problemas que nosotros nos enfrentamos, todo el mundo, gran parte de la culpa tienen las religiones. Así que esta bestia, con gran furia, va a intentar o va a salir para eliminar a todas las religiones del mundo. Y nosotros, como testigos de Jehová, como organización, no vamos a hacer la excepción. Este grupo, esta coalición o esta gran bestia también intentará eliminar al pueblo de Jehová aquí en la tierra. Por eso la pregunta que surge es, ¿quiénes sobrevivirán a estos acontecimientos tan importantes? ¿Quiénes? ¿Le gustaría saber? Me acompaña el libro de Nahum, fíjese, el libro de Nahum, ahí nos habla, ¿quiénes pueden sobrevivir a estos momentos tan difíciles que se va a enfrentar la humanidad, todos nosotros, ¿no? El libro de Nahum, capítulo 1, versículos 6 y 7, fíjese lo que nos dice. ¿Quién puede hacerle frente a su indignación? ¿Y quién puede resistir al ardor de su furia? Su ira será derramado como un fuego, y las rocas serán destrozadas a causa de él.
Pero fíjese la garantía que nos da el versículo 7. Dice, Jehová es bueno, es una fortaleza en el día de angustia. Tiene presente a los que buscan refugio en él. Notamos, lo único que van a sobrevivir a esos tiempos tan difíciles, como bien dice la Biblia, solo los que buscan refugio en Jehová, ¿no? Por eso todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, todo va a parecer tan seguro, el sistema político, religioso, militar, económico, todo va a ser tan seguro, va a parecerse tan seguro como ese barco, pero de nada servirán cuando estos choquen contra la gran ira de Jehová. Por eso, si nosotros queremos sobrevivir, debemos hacer de Jehová nuestro refugio, nuestra fortaleza, como bien dice el título de este discurso. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿No? Porque todos nosotros acá queremos sobrevivir a esos tiempos tan difíciles, queremos sentirnos protegidos por Jehová. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, el objetivo de este discurso es mostrarnos al menos algunos puntos de cómo todos nosotros, ya sea que estemos solos o sola, como familia, como congregación, todos nos podemos preparar ahora para esos momentos tan difíciles. ¿No? Para tener una idea, ¿no? De a dónde se saca esta palabra fortaleza, o como decía la versión anterior de nuestra Biblia, una ciudad fortificada, ¿no? En la antigüedad, cuando una ciudad se veía o personas se veían amenazadas por alguien, dice que todas las personas corrían a una ciudad fortificada, a una ciudad. Ahí se le daba protección. Entonces, cuando la gente estaba protegida ahí, ellos no sentían miedo. ¿Por qué? Porque contaban con buena seguridad. Bueno, algo parecido. Cuando vengan esos momentos, ¿no? Cuando esta coalición o esta gran bestia, como nos habla la Biblia, nos ataquen a nosotros, ¿cómo nosotros nos podemos sentir protegidos, sin miedo en esos tiempos? Bueno, ¿qué les parece si en estos minutos, ¿no? La Biblia nos muestra muchos puntos, pero ¿qué les parece si tan solo mencionamos 3 puntos? Pero 3 puntos muy importantes que si nosotros nos esforzamos, podemos, por ejemplo, tener la aprobación de Jehová. ¿Le parece? El primer punto que nosotros podemos trabajar o tener muy presente para sentirnos protegidos por Jehová, el primer punto dice que nosotros tenemos que apoyar las normas morales de Dios y su principio. Notamos, apoyar las normas morales de Dios y su principio. ¿Sí? Si nosotros queremos ganarnos la amistad de Jehová, sentirnos protegidos, este punto es muy importante. Vivir de acuerdo a los principios bíblicos que Jehová estableció en la Biblia. Esto es muy importante. Fíjese, vamos al libro de Proverbios. ¿Me acompañan, por favor? Proverbio, capítulo 10. Fíjese por qué es tan importante para todos nosotros eh, no solo conocer los principios de Jehová, las normas que encontramos en la Biblia, sino también permitir o vivir de acuerdo a ella, ¿no? Proverbio capítulo 10, versículo 29. Fíjese, ahí nos dice, el camino de Jehová es una fortaleza para el intachable, pero es la ruina para quienes hacen el mal. ¿Notamos? Dice que es una fortaleza los caminos de Jehová para el intachable, o sea, para todo el que se esfuerza por vivir de acuerdo a las normas morales que nosotros encontramos en la Biblia. Sí, por eso todo el cristiano verdadero, los que se esfuerzan, ¿no? Tenemos que rechazar todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual, con los malos deseos, ¿no? Nosotros tenemos que, la verdad que esto es una verdadera lucha, porque todos somos imperfectos, ¿no? Más en el sistema que nos toca vivir, ¿cómo están los principios de Jehová o las normas bíblicas? ¿Cómo lo viven las personas? Incluso muchos no quieren ni conocerla, otros conocen pero no lo respetan. Pero nosotros, si queremos sentirnos protegidos por Jehová o hacer de Jehová nuestra fortaleza, bueno, qué importante que nosotros conozcamos y no solo conozcamos, sino que vivamos de acuerdo a estos principios, ¿no? Y esto, Jehová espera que todos nosotros respetemos sus normas morales, sus principios, y no importa en qué condición estemos. No importa si nosotros estamos solteros o casados, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a los principios de Jehová. Sí, por ejemplo, Jehová espera que los que están solteros, por ejemplo,
vivan de acuerdo a su principio. Pero ¿en qué etapa especialmente, en todo campo de la vida, no en todo momento, pero hay una etapa en particular en la cual Jehová espera que nosotros vivamos de acuerdo a su principio bíblico? ¿Podemos ver la segunda imagen, por favor? En esta imagen podemos ver, por ejemplo, si un cristiano soltero está pasando por esta etapa, por ejemplo, de estar conociéndose con alguien o está de novio con alguien, bueno, qué importante que en esta etapa de la vida Jehová espera que los solteros vivan de acuerdo a su principio. Puede pasar este caso o puede ser al revés también. Podemos ver la tercera imagen, por favor. Puede ser en este caso o también esto, ¿no? Sí, si alguien está pasando por esta etapa en su vida de estar conociéndose con alguien, bueno, ¿no? O de estar de novio, bueno, qué importante que en esa etapa de su vida el cristiano verdadero viva o esté a la altura de los principios de Jehová, ¿no? Y Jehová, en su gran bondad, en su misericordia, nos dejó en su palabra, la Biblia, lindos ejemplos, en la cual si nosotros estudiamos o conocemos estos ejemplos, nos pueden ayudar a nosotros a poder vivir de acuerdo a los principios de Jehová, si por ejemplo están pasando por esta etapa. Sí, en la Biblia, por ejemplo, encontramos un muy lindo ejemplo de cómo alguien del pasado, cuando estaba pasando por esta etapa, se esforzó por vivir de acuerdo a lo que Jehová espera de cada cristiano, ¿no? Este ejemplo que nosotros podemos citar se encuentra en el libro de Cantar de los Cantares. ¿Recuerda a la joven Sulamita y al pastor? Bueno, esta Sulamita, esta sierva de Jehová, es un buen ejemplo para todos nosotros. ¿Por qué esta Sulamita y el pastor es un buen ejemplo para, por ejemplo, para los que están de novio o están pasando esa etapa de conocerse con alguien? Bueno, porque la Biblia nos cuenta, por ejemplo, que cierto día el pastor, cuando estaba en esta etapa de conocerse con la Sulamita, dice que había llegado la primavera y le invita a dar un paseo, ¿no? Pero cuando sus hermanos o su futuro cuñado se enteraron de esto, dice que no la dejaron ir. ¿Por qué hicieron esto sus hermanos? ¿Lo hicieron por celos propio de un hermano? ¿No confiaban en ella? ¿O será que ellos pensaban que estando a solas, ellos en un paseo podían hacer algo que iba en contra de los principios de Jehová? No, dice que tan solo sus hermanos que le querían protegerla a ella y evitar que se vieran en una situación tentadora. Entonces, ¿cuál es la lección que aprenden, por ejemplo, los que están de novio? Dice que los novios deben tomar medidas para mantener un noviazgo limpio a los ojos de Jehová. Eso implica evitar situaciones en las que pudieran caer en la tentación, como estar a solas en lugares apartados. Y fíjese cómo termina diciendo esta fuente de información. Dice, aunque no está mal que se den muestra de cariño, estas siempre deben ser limpias a los ojos de Jehová. Notamos, si nosotros cuando vengan esos tiempos difíciles, queremos buscar la aprobación de Jehová, queremos sentirnos protegidos. Qué importante que si estamos pasando por esta etapa, vivamos de acuerdo a los principios de Jehová, ¿no? Qué excelente ejemplo nos dejó esta Sulamita, ¿no? Para todo aquel cristiano soltero. Por eso, el cristiano soltero, por ejemplo, no ve el noviazgo como una forma de divertirse. ¿Notamos? Entonces, para vivir de acuerdo a los principios de Jehová o sentirnos protegidos, qué importante que nosotros conozcamos las normas morales de Jehová y vivamos de acuerdo a ellas. Pero como bien dijimos, Jehová no solo espera que los solteros vivan de acuerdo o lo que están pasando por esta etapa, sino para aquellas personas que ya pasaron por esta etapa y, por ejemplo, ya son casadas. ¿Sí? Las personas casadas, Jehová también espera que respeten sus principios, lo que nosotros podemos encontrar en su palabra, la Biblia. Y para esto, la joven Sulamita también
es un excelente ejemplo. Lo fue para los solteros. Bueno, también es un excelente ejemplo para las personas casadas. ¿Por qué es un excelente ejemplo? Bueno, porque eh, este ejemplo que nosotros podemos leer en Cantares los Cantares, pero en este momento, en el capítulo 8, ahí nos cuenta que esta joven sulamita, por ejemplo, eh, ya estaba comprometida para ese momento. Y al ser esta una mujer muy linda, muy atractiva, dice que tenía muchos pretendientes. Sí, incluso nos cuenta la Biblia que un gobernador rico, joven de aquella época, dice que buscaba su atención. Incluso a sus amigas, que tenía amigas también, cuando este gobernador buscaba su atención, dice que sus amigas la presionaban para que ella cediera, ¿no? Pero ella dijo en Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículos 6 y 7, ella le dijo a su prometido, a su futuro esposo, le dijo: ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque el amor es tan fuerte como la muerte. Notamos, esta Sulamita estaba resuelta en su corazón a serle fiel a su prometido primeramente, pero sobre todo serle fiel a Jehová, ¿no? Ella conocía los principios de Jehová, conocía lo que esperaba Jehová de cada siervo, lo que están pasados, lo que están casados, por ejemplo. Bueno, ¿qué lección deja esta Sulamita para los cristianos casados, por ejemplo? Bueno, dice que los casados, dice, no coquetean ni tienen una relación inapropiada con alguien que no sea su cónyuge. ¿Notamos? Por eso, no importa en qué situación estemos, solteros o casados, debemos de vivir de acuerdo a los principios de Jehová. Lo que Jehová nos dejó en la Biblia escrito, bueno, si nosotros nos esforzamos, bueno, nosotros en el futuro, cuando recibamos este ataque, nosotros nos podemos sentir protegidos si ahora nos esforzamos por cumplir con los principios de Jehová. Este es el primer punto, uno de los puntos muy importantes que todo cristiano se debe esforzar por conocer y cumplir. El segundo punto que podemos hablar dice que nosotros nunca tenemos que poner las cosas materiales por encima de nuestra amistad con Jehová. Notamos, nunca poner las cosas materiales, este es el segundo punto. Nunca poner las cosas materiales por encima de nuestra amistad con Jehová. Sí, tristemente muchas personas tienen una idea equivocada en cuanto al futuro, por ejemplo, tener un buen futuro. Si nosotros le preguntamos a la gente, vos para tener un buen futuro, ¿qué necesitas? No es verdad que muchos nos van a decir que necesitamos dinero, un buen título, ser alguien, ¿no? En la sociedad donde vivimos, ¿no? Todo esto piensa que si nosotros, la persona tiene, pueden tener un buen futuro o acumular mucha riqueza ahora nos puede preparar para un momento difícil. Pero ¿será cierto esto? ¿Me acompañas a un principio de la Biblia? Fíjese, vamos a leer el libro de Proverbios. Fíjese, Proverbio, capítulo 18, versículo 11. Fíjese lo que nos dice. La riqueza del rico es su ciudad fortificada, pero fíjese es tan solo a dónde. En su imaginación es como una muralla protectora. Notamos, si nosotros pensamos que el dinero o acumular muchos bienes materiales nos puede servir para tener un buen futuro, o ahora si nos esforzamos por tener mucho dinero y con esto Jehová nos puede proteger en el futuro, tan solo ¿dónde puede ser una protección según el proverbio? Dice tan solo en nuestra mente, en nuestra imaginación. Por eso, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, él fue muy claro, ¿no? En estas palabras nosotros encontramos Mateo capítulo 6, versículo 24. ¿Recuerda las palabras de Jesús que dijo ahí? Jesús cuando hablaba con su discípulo dijo, hablando del dinero, la riqueza, dijo que uno no podía servir a Dios como esclavo a Dios y a la riqueza, ¿no? Jesús fue muy claro en esto, ¿no? Él fue directo, ¿no? Porque tarde o temprano la persona amaría más la riqueza que a Dios, ¿no? Pensando que así uno podía tener un buen futuro. Así que, ¿qué podemos aprender nosotros en esto, por ejemplo, o cómo podemos trabajar ahora para nunca poner las cosas materiales por encima de nuestra amistad con Jehová? Bueno, que por ejemplo, si somos personas que
trabajamos en comercio o hacemos acuerdos en trabajo, dice que el cristiano verdadero nunca recurre a prácticas poco honradas con el fin de hacerse rico rápidamente. ¿Notamos? Nosotros no pensamos que el dinero o tener mucho dinero sí es una ayuda, una protección ahora, pues, no dice la Biblia, pero si nosotros pensamos que si tenemos mucho, esto nos puede ayudar en tiempo difícil, bueno, nunca el cristiano verdadero, si quiere tener la amistad de Jehová, debe poner las cosas o lo material en primer lugar en su vida. Sí, lo primero para nosotros siempre debe ser nuestra amistad con Jehová. Sí, este es el segundo punto en el cual si nosotros trabajamos, ¿no? Si nos esforzamos ahora, podemos tener la aprobación de Jehová, de nunca poner las cosas materiales en primer lugar en nuestra vida. Y el último punto que podemos mencionar está muy relacionado con el segundo que dice que tenemos que hacer de Dios, la voluntad de Dios, que sea lo más importante en nuestra vida. Y acá Jehová no nos quiere decir a través de su organización, no nos quiere decir que no está mal que nosotros disfrutemos, por ejemplo, de nuestra familia, que nosotros nos demos placeres, que nos podemos dar. No, Jehová no está en contra, Jehová, que usted disfrute de su familia o de algunos lujos que usted se puede dar. No, pero ¿cuál es el problema a veces? Que todos los placeres o los entretenimientos. ¿Cuál es el problema? Que eso gire en torno a nuestra vida, que eso sea lo primero en nuestra vida. Ahí donde está el problema, ¿no? Por eso tenemos que, por ejemplo, ponernos metas, ¿no? Reuniones anteriores se habló mucho sobre metas. ¿Qué les parece si nos ponemos meta? Esto nos puede ayudar a nosotros a siempre a poner a Jehová en primer lugar en nuestra vida. Sí, nosotros tan solo hemos mencionado 3 ejemplos, ¿recuerda? O 3 principios en los cuales nosotros si trabajamos podemos tener la aprobación de Jehová. Recuerda, el primer punto era conocer los principios de Jehová. El segundo dice que tenemos que, lo materiales no tiene que ser lo primero en nuestra vida. Y sí, el tercero nos habló que hacer de la voluntad de Jehová debe ser lo más importante para nosotros. Nosotros tan solo mencionamos 3 ejemplos, pero la Biblia contiene muchas cosas más que si nosotros, mediante un estudio personal o una adoración en familia o asistiendo a reuniones como esta, nosotros podemos conocer. Por eso, nunca descuide su estudio personal, por ejemplo. Mediante su estudio personal, usted puede conocer mucho más principios, lo cual si nosotros nos esforzamos, podemos tener una aprobación a los ojos de Jehová. O reuniones como esta, ¿no? De que cuántas instrucciones Jehová nos da a nosotros, guía en estos tiempos. Bueno, si nosotros hacemos todo esto, vamos a permitir que, por ejemplo, sus principios guíen nuestra vida. Nosotros vamos a tomar buenas decisiones a la hora, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a un problema. Todo esto nosotros hará que nosotros confiemos en Jehová. Ahora es el momento de que nosotros aprendamos a confiar en Jehová. Porque la Biblia así nos dice, ¿me acompañan por favor al libro de Salmos? Fíjese, ¿por qué es tan importante que ahora nosotros aprendamos a confiar en Jehová? Fíjese, el libro de Salmo, capítulo 37, versículos 39 y 40. Dice, la salvación de los justos viene de Jehová. Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los rescatará. Los rescatará de los malvados y los salvará. ¿Por qué? Dice, porque se refugian en él. Notamos qué importante es que ahora nosotros trabajemos o nos esforcemos por aprender a confiar en Jehová. Por eso, si usted está pasando un mal momento o difícil por estudiar la Biblia o por asistir a las reuniones o por ser fiel a Jehová, bueno, vea esas oportunidades como una oportunidad de aumentar su fe en Jehová, para fortalecer su amistad con Jehová. Por ejemplo, si usted está pasando por una enfermedad grave, bueno, qué lindo que en esos momentos difíciles, ¿verdad? Que cuando uno pasa por esta situación como una enfermedad, o si alguien de nosotros cuidamos a familiares que están enfermos,
¿No es verdad que un momento muy difícil? Bueno, qué importante que nosotros en esos momentos, en esta etapa de la vida de una enfermedad, algo, qué importante que nosotros no descuidemos, por ejemplo, dos cosas, la oración y la lectura de la Biblia. ¿Cómo nos puede ayudar a esto a nosotros, por ejemplo, si estamos pasando por enfermedades graves? Bueno, porque mediante la oración nosotros le podemos pedir a Jehová sabiduría, fortaleza, ¿no? Que nos dé la fuerza que nosotros necesitamos día y día. ¿Y cómo nos puede responder Jehová? Bueno, mediante su palabra, la Biblia. Sí, porque en la palabra, en su palabra, la Biblia, encontramos, por ejemplo, relatos, ejemplos de personas que en el pasado fieles a Jehová como usted, también se enfrentaron en situaciones difíciles como una enfermedad. Por ejemplo, la Biblia no habla de Pablo y del joven Timoteo. En ninguna parte de la Biblia dice que Jehová curó milagrosamente tanto a a Pablo, como a Timoteo. La Biblia no cuenta que tenían problemas, enfermedades graves algunos de ellos. Pero en ningún momento dice que Jehová curó milagrosamente a ellos. Pero ¿qué hizo con ellos? Sí le dio la fortaleza, la fuerza que ellos necesitaban día a día para poder seguir adelante. Bueno, lo mismo hará con usted. Si usted ora a Jehová, pide su ayuda, pide su guía para un tratamiento, bueno, Jehová le puede dar la fuerza que usted necesita, tanto para luchar contra una enfermedad o cuidar de alguien que está enfermo. O por ejemplo, si nosotros estamos pasando por un problema con un hermano de aquí, la congregación, ¿no? Eso sí pueden ser momentos muy difíciles, ¿no? Pasar problemas, por ejemplo. Bueno, vea esto como una oportunidad también de fortalecer su amistad con Jehová, ¿no? Pida a Jehová también, por ejemplo, si está pasando por un problema, pida con humildad la guía de Jehová. No para salirnos con la nuestra o no por tener nosotros la razón, sino para poder buscar la paz con ese hermano, ¿no? Porque no es verdad que cuando vengan esos momentos difíciles, vamos a necesitar de todos nosotros para poder seguir adelante. No es verdad que nuestros compañeros que están reunidos aquí nos van a dar una mano cuando más nosotros necesitamos. Bueno, si tenemos un problema ahora, ahora es el momento de poder arreglar y poder buscar la guía de Jehová con humildad y la paz sobre todas las cosas. O si usted está sufriendo o está pasando por una oposición por estudiar la Biblia, por ser fiel a Jehová, ¿no? Bueno, qué importante que ahora aprenda a confiar en Jehová. Si usted está estudiando la Biblia y alguien del trabajo o su familia no quiere que usted viva de acuerdo a los principios de Jehová, bueno, qué importante que ahora usted en ese momento aprenda a confiar en Jehová, porque Jehová sin lugar a duda nos puede dar la fortaleza que nosotros necesitamos. Y como bien mencionamos al principio, cuando nos enfrentemos realmente a persecución, cuando este grupo de naciones o esta coalición ataquen al pueblo de Jehová, bueno, ese será el momento más que nunca que nosotros vamos a necesitar de Jehová. Por eso ahora es el momento de poder confiar en Jehová, aprender a confiar en Jehová. Por eso Jehová a nosotros nos anima a nunca abandonar su barco, este barco que es su organización. Sí, Jehová nos está transportando a nosotros hacia el nuevo mundo, hacia una vida que realmente es vida. Por eso Jehová, por ejemplo, promete ser leal. Él promete ser leal con usted y con todo, si nosotros siempre estamos dispuesto a nunca bajarnos de este barco que es a nunca abandonarlo, bajarnos de este barco de su organización. Sí, Jehová promete darnos todo lo que nosotros necesitamos día a día para poder disfrutar de este viaje y así poder disfrutar de la vida que realmente es vida. Jehová promete ser leal con quienes buscan su refugio, porque la Biblia así nos promete. ¿Me acompaña al último pasaje que vamos a leer? Fíjese. La Biblia aquí nos muestra en estas palabras cómo Jehová será leal con quienes hacen de él su fortaleza, si nosotros nos esforzamos. Fíjese, Salmos capítulo 5, capítulo 5, perdón, versículo 11 y 12. Fíjese. Dice, pero todos los que se refugian en ti estarán felices, siempre gritarán de alegría. Tú lo protegerás y los que aman tu nombre se alegrarán gracias a ti. Porque tú bendecirás a los justos, oh Jehová, lo cubrirás con tu aprobación como con un gran escudo.
Sí, si nosotros hacemos hoy de Jehová nuestra fortaleza, seremos felices para siempre.